Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios tenemos nuevamente la oportunidad de compartir una meditación de la palabra. En la ocasión anterior tratamos sobre la palabra bienaventurado, que se encuentra en el Salmo 119, y mencionamos que una persona bienaventurada puede estar o no en una situación feliz. Debemos mencionar también que puede haber quienes estén en una situación feliz y no ser, sin embargo, bienaventurados. Job cuestiona el hecho de que hay personas cuya maldad es evidente y que aún así están en una situación de felicidad y prosperidad. Lo mismo leemos en el Salmo 73, en el que Asaf expresa su confusión en este respecto. Así es que una persona bienaventurada puede estar o no en una situación de felicidad, y una persona que está en una situación de felicidad no necesariamente es una persona bienaventurada. Mencionamos que una de las bienaventuranzas que encontramos en este salmo es la bienaventuranza de ser enseñado por Dios. Y ese es el tema que trataremos hoy, la oración del salmista: enséñame tus estatutos. Pero iniciemos con una oración. Señor, agradecemos que tenemos esta oportunidad y pedimos, Señor, que tú nos ilumines con tu Espíritu Santo para que al abrir tu palabra, Señor, seamos bendecidos, edificados y fortalecidos a través de ella. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Casi todo el Salmo 119 está escrito en forma como si fuera una oración a Dios, exceptuando los primeros 3 versos. El resto del Salmo 173 versículos están escritos como una oración a Dios. Aunque podemos distinguir algunas oraciones o peticiones específicas del escritor. Por ejemplo, anteriormente hablamos sobre la oración que encontramos en el verso 8, que dice: no te des por vencido conmigo. Esto en la Nueva Traducción Viviente. Otra de las oraciones que encontramos en este salmo y sobre la que queremos meditar hoy es la petición que hace el salmista cuando dice: enséñame tus estatutos. El salmista se dirige a Dios al menos en 12 ocasiones pidiéndole al Señor que le enseñe su palabra. Hay otras ocasiones en que no usa el verbo enseñar, pero está implícita en la petición del salmista el que Dios le enseñe e instruya. Vemos, por ejemplo, Salmo 119, en el versículo 12: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. El versículo 18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 26: te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Versículo 27: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Versículo 33: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 34: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Versículo 68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. En el versículo 124, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Versículo 125, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Y el versículo 135, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Este último verso es muy significativo porque el escritor está haciendo referencia a la bendición sacerdotal que encontramos en el libro de Números en el capítulo 6,
y que Dios instruyó para que los sacerdotes bendijeran al pueblo de esta manera, diciendo: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y el salmista dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Perdón. El escritor del Salmo está aquí afirmando que la bendición de que el rostro de Dios resplandezca sobre él está ligada al hecho de que Dios le enseñe su palabra. Y esto está en concordancia con la enseñanza de toda la Biblia. Job, por ejemplo, comprendió a través de su aflicción que el conocimiento verdadero es el que procede de Dios y es más que un conocimiento intelectual. En el versículo 4 del capítulo 42 de Job, Job le dice a Dios: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Job era, en palabras del mismo Dios, un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo leemos en Job 1:8. Aún así, Job reconoció que había cosas maravillosas que no había comprendido y entonces le pidió a Dios que él le enseñara. Leemos que Job le dice a Dios: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. En el Salmo 25 leemos cómo David implora a Dios que le enseñe, diciendo: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Y después David afirma que Dios en su bondad está dispuesto a enseñar a quien le busca y a quien tiene temor de Dios. En el mismo Salmo 25, en los versículos 8 y 9 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Él enseñará, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y en el versículo 12 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Los ruegos del salmista en el Salmo 119 para que sea Dios quien le enseñe sus estatutos deben ser también nuestras oraciones al abrir la palabra de Dios. Decirle al Señor: enséñame tus estatutos, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando buscamos a Dios con un corazón sincero y humilde, queriendo obedecerle y hacer su voluntad, Dios nos enseña sus caminos. Dios nos abrirá el entendimiento para comprender su palabra. Pero para que Dios abra nuestro entendimiento, debemos primero abrir nuestra Biblia y leerla con la disposición de aprender de ella y de obedecerla. Dice el salmista en el Salmo 119: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Es decir, Dios está dispuesto a enseñar a todo aquel que esté dispuesto a decir, como dice el escritor sagrado: enséñame tu camino y lo guardaré. Jesús también enseñó que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios.
Y esto está en concordancia con lo que dice el Salmo. La disposición de Dios de enseñar a aquellos que se acercan a su palabra es de acuerdo a la actitud de aquel que se acerca a su palabra. Si está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, Dios le enseñará si la doctrina es de Dios, o Dios le enseñará su palabra. También Jesús enseñó diciendo en Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Son las palabras del Señor. Cuando leemos las Escrituras, podemos conocer a Dios, el Padre, y al Señor Jesucristo. Jerónimo dijo que desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y es verdad, no podemos tener un conocimiento cabal de nuestro Señor si desconocemos las Escrituras. Y creo sinceramente que el desconocimiento de la Biblia es el origen de muchas de las falsas enseñanzas que han surgido en la actualidad. Y también es la causa de que muchos sean fácilmente engañados y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Una de las cosas que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra fue enseñar la palabra de Dios. Jesús fue conocido por sus enseñanzas. Leemos en los evangelios que Él enseñaba a las multitudes. Leemos en los evangelios que Él entraba a las sinagogas para enseñar. También leemos en los evangelios que Él reunía a sus discípulos para enseñarles. Los discípulos le llamaban maestro. Y cuando el Señor Jesucristo enseñaba, las personas se admiraban de su doctrina, dice la Biblia, porque Él les enseñaba con autoridad. El Señor Jesucristo, después de su ascensión, envió al Espíritu Santo para que nos enseñara. Y cuando abrimos su palabra, debemos pedirle a Dios que sea Él quien nos enseñe y que afirme nuestro corazón con su palabra, que nos transforme, que nos vivifique y que su rostro resplandezca en nuestra vida por la palabra de Dios en nosotros. Como dice el salmista, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Dios hace resplandecer su rostro en nuestra vida por su palabra, por la Biblia. Pero el enemigo hace lo contrario, es lo que dice en 2 Corintios. El apóstol dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios nos enseña y hace resplandecer su rostro sobre nosotros. El enemigo, en cambio, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entendemos la enorme importancia que tiene para nosotros el leer y conocer la palabra de Dios. Pablo agrega en este pasaje, en el versículo 6 del capítulo 4 de 2 Corintios, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuán extraordinariamente hemos sido bendecidos por Dios al ser iluminados por Él para conocerle por medio de Jesucristo. Sigamos buscando que Dios resplandezca en nosotros al enseñarnos su palabra y oremos junto con el salmista. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Que la palabra de Cristo
more en abundancia en vosotros. Amén.